Carnal, ya son las 5. ¿Traes datos o qué? ¿Por qué o qué? Pues es que ya debe estar cinéfilos. ¿Dónde o qué? Pues en frecuencia 100 validor. Do or do not. There is no try. What we do in life echoes in eternity. Vida se abre camino. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Ya no corras, Macario. ¿Para qué? Get busy living or get busy dying. One step at a time, one punch at a time, one round at a time. Keep your friends close, but your enemies close. Cinéfilos, programa de cine y filosofía en el radio, por frecuencia SEM. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Cinéfilos, el programa en el cual hablamos de cine y de filosofía al mismo tiempo. Mi nombre es Sharon Guerrero y me acompaña en la cabina el profesor Humberto, maestro de alemán en prepa. Hola, profesor. Hola, buenas tardes. También me acompaña mi compañera Damara Vanessa. Hola, buenas tardes. Y José Antonio Lance. ¿Qué onda? Y por último, pero no menos importante, Alfredo Guzmán. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Ok, muy bien, vamos a iniciar, vamos a decir un poco la dinámica del programa. Primero vamos a hablar un poco de la película, yo les doy un pequeño resumen, opinamos de ella, luego corte comercial y luego nos vamos a hablar sobre el texto y que siga la discusión. Hoy vamos a hablar de la película La Ola, en alemán su texto, su idioma original de la película, Die Welle, es del director Dennis Gansel, fue estrenada en el 2008 y trata de un profesor que en un intento de enseñarles de autocracia a sus alumnos de preparatoria, logra manipular la mente de estos estudiantes de tal manera que en una semana queda instaurado todo un movimiento fascista entre los estudiantes. Entonces, vamos a hablar de la película. ¿Ustedes qué sacaron de esta película? ¿Qué opinan? Bueno, me atrevo a tomar el micrófono primero. La verdad, qué final. Creo que así nos empieza, pero realmente me puso los pelos de punta este final. Hablando de la película, estamos hablando que en una semana instaura un modelo fascista que justo al principio dijeron, los protagonistas, que era imposible que hoy por hoy hubiera un modelo fascista, ya que nuestra mente ya era más evolucionada, que ya pensábamos de otra manera, que repetirlo del siglo XX era muy muy difícil. Sin embargo, una semana después lograr lo que se logró con La Ola, para mí, yo quedé impactado. No sé ustedes, chicos, ¿qué opinan? Sí, ciertamente es una construcción impresionante de muy poquito a una exageración, una total desbordación, pérdida de control total. Aparte de cómo comienza y cómo termina, la idea con la que comienza, el intentar simplemente formar un grupo, que los alumnos se convirtieran en verdaderos compañeros, que todos siguieran un mismo ideal, terminando con el profesor siendo el máximo modelo de autoridad, y el grupo siendo tan cerrado que pudieran llegar a incluso lastimar físicamente a otras personas. Bueno, otro punto que también nos expone la película es que pese a que sabemos históricamente lo que puede involucrar formar parte de un grupo de cierto tipo, eso no implica que estemos exentos de repetir el mismo error. O sea, el que otras personas han cometido, inclusive si no es en la misma época, no implica que nosotros mismos, como un salón o como cualquier grupo o masa en sí, estemos exentos de tal riesgo que puede involucrar el formar o repetir el mismo error del pasado. Sí, lo que tenemos que tener presente es que estamos rodeados de símbolos
El fascismo es algo que no ha dejado de estar presente en nuestra historia como humanidad, y pues estamos no exentos de repetir en cualquier momento estas circunstancias, ¿no? Cualquiera de nosotros siempre buscamos tener una aceptación, y cuando dentro de estos grupos encontramos esas aceptaciones, empezamos a maquinar esta psique que nos permite llegar a estos extremos, ¿no?, que nos propone la película. Sí, retomando eso, hay un ejemplo muy claro en la película de esto. Está un chavo, no recuerdo su nombre, que habla de que él como individuo lo tiene todo, ¿no? Es una persona que tiene dinero, tiene pues hogar, etcétera, etcétera, pero sin embargo, él no se siente alguien importante hasta que está dentro de la ola. Cuando él está dentro de ese grupo, siente que puede ser escuchado, siente que vale, siente que es parte de algo. O sea, es pues lo fascinante de la película, ¿no? Hablemos un poco de de qué tan verosímil es esta película. Ustedes como estudiantes de preparatoria, ¿creen que puedan ustedes llegar a vivir una experiencia así? El profesor Aloix me comentó que hizo un experimento parecido con sus alumnos. No sé si ustedes son sus alumnos de Aloix. Sí, somos. Ok. ¿A ustedes cómo les fue en ese ejercicio? ¿Creen que ustedes podrían seguir o llegar a caer en las mismas manipulaciones que los personajes de la película? O quizás no en un ambiente escolar, pero sí en otra temática exterior a la escuela, ¿son parte de algo parecido? Pues bueno, en un inicio nos avisaron que las camisetas iban a ser negras, que el día del experimento iba a ser negras, y nosotros tuvimos la idea de, no, pues, ¿por qué necesariamente negras, no? ¿Por qué no podemos hacer lo que nosotros queramos? Entonces hemos quedado que iban a ser blancas, o simplemente no traerlas negras, porque pues nos pareció como estúpidos venir todos de la misma camiseta, porque lo encontramos sin sentido. Sin embargo, yo por ejemplo no traje la camisa negra, yo traje una rosa. Sin embargo, mi postura cambió en el momento en el que dijo que eso involucraba aspectos de la calificación de la misma materia. Y obviamente eso sí involucró en mi decisión, y obviamente por razones tanto externas como por mi misma voluntad dije, ok, prefiero unirme a la masa antes de tener que verme como un rezagado y tener que perder aparte calificación. Que yo cuando vi la película dije, pues sí iría con la camisa y así, pero ya cuando empezaron ellos a ir a pegar las estampillas y todo eso, les dije, yo pensé, eso yo no lo haría, tengo otras cosas que hacer, qué flojera. O yo me vi como persona floja y como alumna del bachillerato internacional, como sobresaturada, y dije, esto se me hizo muy irreal para mí, que les brotara tanta emoción, tanto de su parte, seguir con el movimiento. ¿Ustedes han hecho eso alguna vez? Bueno, la verdad yo considero que día con día estamos en una ola, ¿saben? O sea, pensar como que somos parte de algo. Por ejemplo, tú lo acabas de decir, parte del bachillerato internacional, y con orgullo, ¿sabes? Nosotros parte de PBB, ¿sabes? Orgullo B. Y así, o sea, yo siento que día con día estamos en olas, que somos parte de algo, y que en el momento que dejamos de ser parte de ello nos sentimos como el chavo que pues no tenía nada hasta que tuvo la ola, y al final pues ya sabemos lo que sucedió con él, se dio un tiro y así. Yo creo que a diario estamos. Entonces la primera pregunta, tu pregunta anterior, que fue como, ¿ustedes entrarían a una ola? O yo siento que inconscientemente todos estamos diario en una ola. Aparte, igual para los escépticos que digan que no, que yo soy bien independiente, que no sé qué, pues igual lo pueden ver en sus mismas primarias, secundarias, hasta en algunas preparatorias, con el simple hecho del uniforme, ¿no? O sea, todo el mundo lo piden de cierta forma, que venga, o que no traiga con X ropa, o que venga con X ropa en específico. Y sí, lo pueden hacer porque son normas de la institución, lo que quieran, pero a fin de cuentas ellos se inscribieron a la institución y por ende ahora sí que aceptaron ese dicho de normas. Entonces ahora sí que el uniforme es como un primer paso para pertenecer a cualquier tipo de movimiento como lo fue la ola. Sí, es que lo que estás diciendo es lo importante, ¿no? El sentido de pertenencia que tienes a un grupo, ¿no? Y eso lo tenemos rodeado, aún fuera de la institución, cuando traes una marca determinada en la ropa, en el calzado, te hace pertenecer a un grupo, a un estrato, ¿no?
Sí, o sea, y bueno, aunque algunas personas digan que no, el ser humano necesita de otros para poder vivir. O sea, es indispensable. Entonces, ¿qué mejor que sintiéndote parte de un grupo? Por eso es que tú si llegas y estás en un grupo de teatro y te dicen vamos a hacer tal obra, si no te gusta, pues te aguantas, ¿no? O dices, está bien, ni modo, chance me puede gustar en el proceso, porque son tus amigos, te quieres sentir parte del grupo, no vas a deshacerte de ese grupo que tienes, de esas personas con las que puedes hablar, simplemente porque no te gusta. Sí, pero por ejemplo en el caso de que hablaban ahorita de las playeras, ¿por qué rechazaste primero la idea de una playera negra, después una blanca, trajiste una rosa, y por qué te integraste finalmente a los demás? Bueno, inicialmente yo rechacé la idea porque pues, obviamente yo ya una vez viendo la película pues me pareció ahora sí que entre comillas un truco o prácticamente representar lo mismo. Entonces dije, pues ¿por qué tengo que caer en eso? Aparte yo siempre he sido mucho de querer salir de lo que se llama la línea de comportamiento en cuanto a lo común. O sea, siempre he tratado de ser como un punto de aparte, algo que me distinga yo, ¿no? O sea, que no sea como uno más de la bola. Y eso es algo que he tenido yo desde chiquito, que siempre he tratado de sobresalir o verme diferente a los demás. Y pues como dije, ya al final me tuve que unir por razones externas como lo fue en la calificación del profesor. Entonces ya, digamos que ahora sí que sometí mis ideales de ser diferente ante mi calificación de la materia. Ok, muy bien. Bueno, ya nos tenemos que ir a corte, entonces bueno, vamos a poner una canción de la película. Regresamos. Sisto.
Solo hay un problema filosófico importante, el del suicidio. Y regresamos de la canción Rock and Roll High School de Ramones. Bueno, ahorita veníamos hablando de la película La Ola y bueno, la estábamos comentando desde un punto de vista muy individual, nuestras propias experiencias y formaríamos parte de uno de esos movimientos, pero ahora veámoslo desde la burbuja grande. Vamos a hablar de las masas, el texto La psicología de las masas de Gustave Le Bon, publicada en 1895. Le Bon fue médico, etnólogo, psicólogo, sociólogo y francés. Claro. Hay que estudiar para ser francés. Sí, exacto, es toda una maniobra. Su tratamiento del comportamiento colectivo, sigue siendo hasta la fecha muy válido, se dice que no ha envejecido y básicamente sigue siendo la base fundamental de este tema, por donde lo quieras ver. Nadie ha sacado un texto reciente que lo contradiga o que aporte cosas nuevas, relevantes. Ustedes ya leyeron este texto, ¿qué opinan? ¿Cómo lo relacionan con la película, sus experiencias personales? Aparte de que, retomando lo que dijiste de que nadie ha sacado nada nuevo y que esto sigue siendo, este texto sigue siendo muy válido, es exactamente lo mismo. O sea, hay una frase tal cual en la lectura que, cito, dice: aún con más de 100 años de haber sido escrito, este pensamiento sigue vigente. No ha cambiado nada de el comportamiento de las masas en más de 100 años. Y por eso es que, aunque no se ha sacado nada nuevo, no creo que se necesite. Y ya relacionándolo con la película, pues podemos, dentro del texto habla de la irracionalidad de las masas. Esto, es clarísimo en la película. ¿Cómo comenzaron con un objetivo? Tenían su punto de vista. Empezaron a ir de blanco porque creían en algo. Y cómo se fue volviendo una cosa completamente diferente gracias a que, uno como individuo tiene racionalidad. Pero cuando estás dentro de una masa, eres alguien completamente, como, no eres alguien. Ya no eres tú. Ya no eres tú. Claro. Eres parte de la masa y lo que la masa diga lo vas a hacer. Y son las tres acciones y reacciones dominantes de la mente colectiva, ¿no? La unanimidad, la irracionalidad y la emocionalidad. Es que aquí lo que se resalta de la película es que buscan en ese proceso de ese experimento, una es la solución de problemas y luego cómo se da el proceso de la solución de esos problemas a través del pensamiento y el comportamiento. Y para esto pues vuelven a retomar pues lo que podrían ser los ideales que han marcado a diferentes regímenes fascistas, ¿no? Y en ellos marcaba el poder mediante la disciplina, la fuerza mediante la comunidad, fuerza a través de la acción y la fuerza a través del orgullo, ¿no? Que representaban a través de su símbolo que era la ola, el vestirse de blanco, que mantenía la presencia de una uniformidad dentro del grupo, ¿no? Ajá. Bueno, yo en lo personal le recomendaría que leyera el texto y la película a todo hombre o mujer joven promedio del siglo XXI para que se dé cuenta principalmente de lo mismo, ¿no? Que él también está perteneciendo a una ola técnicamente, ya que como aquí dice mi compañero, la gente empieza a hacer que las prioridades de los demás sean sus prioridades, es a lo que se refiere también el texto de la pérdida de su individualidad, entonces todos se vuelven uno. ¿Y a qué voy con esto? O sea, ¿cuántas veces nosotros incluso no hemos hecho cosas solo porque la sociedad nos los pide?
¿Y eso a qué se refiere? Que hacemos las cosas solo por nuestro orgullo, nuestra dignidad. O sea, usamos la fuerza que eso nos involucra o el peso que nosotros le damos a nuestra propia dignidad y orgullo. Y hacemos las cosas solo porque la sociedad lo pide y no necesariamente porque esos sean ideales que nosotros mismos tengamos, sino son ideales que la sociedad dijo que deberíamos de tener para pertenecer a ella. Sí, o a veces una total pérdida del raciocinio. Está el terror colectivo, ¿no les ha pasado? Sí, claro. De hecho, lo que acaba de mencionar Toño, me atrevo a comentar esto. Justo aquí en la mesa estoy viendo que afortunadamente solo hay un iPhone. Entonces, como estudiante del TEC, vaya, como estudiante de la... Bola de básico. Exacto. Como de la high, te atreves a decir que traes el mejor celular, etcétera, etcétera, sin saber por qué. O sea, ni siquiera el mejor sistema operativo, la mejor cámara. O sea, no tiene lo mejor. Simplemente la insignia de traer la manzana en tu mano, vaya, te hace parte de una ola más. Ahora, retomando la idea de que en 100 años no ha cambiado para nada, me atrevo a citar una parte que dice: el tipo de héroe por las masas siempre se parecerá a un César. Sus insignias las trae, su autoridad le impresiona y su espada les inspira terror. ¿A qué voy con esto? 100 años parece muy poco. Yo considero que toda la existencia de la humanidad ha sido igual, vaya. Estoy hablando de historia de México. Hablemos primero de unos aztecas reprimiendo a unos tlaxcaltecas. Llega a Europa. Ya tienes a este héroe amado que es Hernán Cortés, vaya, con su espada, su altura. Después tienes a un Miguel Hidalgo. Entonces siempre ha sido, vaya, lo mismo, que inspira terror más que nada. Entonces considero que la cuestión de 100 años, me atrevería a decir que la existencia de la humanidad siempre ha sido igual y las masas siempre se han llevado de la misma manera. Por tanto, no hay mucho que agregar ni que cambiar del texto. Sí, o sea, simplemente las masas se dejan llevar o liderar por alguien imponente, o sea, alguien que, por ejemplo, las características dependiendo de su época va a ser, pues, imponente. Digamos que en la época de los indígenas, quien traía ciertas plumas de animales, era una persona, o sea, pese a su complexión o como fuese, si traía esas plumas era una persona imponente. Ahora en la actualidad, por ejemplo, ¿cómo vemos una persona imponente? Alguien que tiene dinero, alguien que tiene una voz fuerte, alguien que es, yo que sé, de gran tamaño, hasta incluso algunas personas lo consideran que las personas atractivas son más imponentes que las que no lo son. Entonces, digamos que sí, el líder, el papel del líder o los requisitos de un líder varían dependiendo de la época, pero a fin de cuentas siempre la misma línea de comportamiento es la misma que está. Ajá. Sí, claro. Es que habría que ver si la falta de necesidad de textos nuevos es porque el hombre es en sí primitivo. No ha evolucionado durante, no sé, siglos. Y parte de lo que mencionaba el texto, ¿no? Estás siempre reproduciendo aquello que ya existe en tu psique y no sabemos desde cuándo se origina. Entonces es como si estuviéramos como humanos predispuestos a repetir todos este tipo de patrones, ¿no? En este caso era el movimiento de los chicos en la película La Ola, y si lo vemos en el desarrollo histórico de Latinoamérica, en diferentes periodos, desde México hasta Tierra del Fuego en Chile, se han reproducido estos grupos políticos y formas de gobierno político que, como dicen, pues buscan un líder que finalmente no llega a aterrizar lo que implica como su movimiento, ¿no? Como el origen de su movimiento. Bueno, para apoyar esto, yo leí una teoría de Erich Fromm que habla sobre la ética autoritaria. Esto explica que, o sea, el problema real se encuentra no en la existencia de un líder o no, sino en el tipo de líder que la gente o sociedad busca para cumplir los intereses que esta misma necesita. O sea, ahora sí que no podemos evitar según la historia de la humanidad, no podemos evitar el tener siempre a alguien al mando o alguien que dirija los ideales de la gente, pero realmente el problema es buscar a la persona adecuada para que nos guíe de la mejor manera. Por ejemplo, un ejemplo que yo veo muy claro de esto es la dictadura y el gobierno de Venezuela, ¿no? ¿Quién fue primero? Estuvo Chávez. Nicolás Maduro es exactamente lo mismo que Chávez. O bueno, eso quiere él dar a entender. Su campaña fue exactamente igual a la de Chávez. En su campaña, él idolatraba a Chávez y decía que él iba a ser como él, ¿no? O sea, que iba a imitarlo al 100%. Y
los venezolanos, aún sabiendo que Chávez fue un dictador o un líder no positivo, escogieron a Maduro, que era exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues necesitan de alguien que los lidere. Bueno, esto, apoyando lo que dijo mi compañera Damara, esto es igual en su mayoría porque, bueno, en el texto lo dice que las masas tienden a ser en su mayoría irracionales porque se dejan llevar por impulsos, por sentimientos, por situaciones de necesidad que se encuentran en determinado momento. Y pues evidentemente la población de Venezuela en el cambio político de poder de lo que sería de Chávez a Maduro, se encontraba en una situación complicada, una situación compleja, en la que su situación era la más adaptada para tener una postura racional ante el problema, por lo que un cambio de poder ahora sí que sencillo o rápido, o ahora sí que sin causar lo más caótico que se pudiese, ahora sí que fue Maduro. Sí, ciertamente todo esto tiene que ver a acciones reaccionarias provenientes de nuestro sentido primitivo. Pero bueno, sigamos discutiendo esto después del corte. Vamos con Rock and Roll Queen de The Subways. Solo sé que nada sé. El que habla no sabe, el que sabe no habla. Regresamos del corte de esta canción de The Subways, que sale también en el soundtrack de la película. Y bueno, antes del corte estábamos empezando a... Y bueno, como todos sabemos, el 2 de octubre no se olvida y hoy es 2 de octubre. Entonces,
bueno, ¿cómo comparamos este tema con el texto, con la película, las masas, la democracia? ¿Ustedes qué piensan respecto a este tema que sigue siendo, bueno, de la represión hacia los estudiantes, los movimientos estudiantiles que siguen siendo demasiado relevantes, sobre todo en estos días con lo acontecido últimamente en la UNAM, profesor? Bueno, pues es que es una historia complicada, ¿no? Hablar de todos estos movimientos. El 68 fue un año muy conflictivo a nivel mundial. Surge la primavera de Praga, vienen las cuestiones de la libertad, del sexo, las drogas, el rock and roll, y de ahí se traslada a situaciones políticas, sociales que en México terminaron en este conflicto, ¿no? Estudiantil del 68. Y finalmente son procesos que se repiten en otros países, ¿no? Yo creo que comparable al 68 está también la matanza de estudiantes en Tiananmen, ¿no? En China. Entonces, pues tal pareciera que Le Bon sigue vivo, ¿no? Como dice al principio de la introducción del texto, donde pareciera que estamos condenados a estar repitiendo todo este tipo de circunstancias bajo diferentes conceptos, ¿no? Bueno, parece que son diferentes conceptos, pero bueno, Le Bon insiste mucho en que todo se repite y sobre todo en el ámbito de que el movimiento de masas proviene de aspectos primitivos, más que aluden más a las emociones, y entonces quizás eso sea también un problema y bueno, en este caso pues los estudiantes ahorita, bueno, están teniendo un movimiento, pero nosotros solo estamos viendo una superficie y no sabemos realmente lo que hay de fondo. Eso también viene en el texto de que los movimientos de las masas son muy parecidos a una ola, literalmente así lo dice, como el nombre de la película incluso. ¿Ustedes qué opinan respecto a esto? ¿Qué podemos decir del movimiento del 68 y el actual? Yo creo que, o sea, todo va encaminado a eso. Uno, al sentirse pues parte de una comunidad como lo son estudiantes, uno que es estudiante que sufre violencia, tal vez en diferentes proporciones. Obviamente, bueno, cada quien, pero yo no voy a sufrir lo mismo que un estudiante de la UNAM. No voy a sufrir la misma violencia dentro de mi campus porque simplemente las condiciones son diferentes. Aquí la seguridad es diferente que allá. Entonces uno simplemente al escuchar que se trata de un movimiento por inseguridad, por violencia, que mataron a no sé cuántas personas, que etcétera, etcétera, uno escucha eso, le da sentimiento, va, grita Goya, pero no sabe el trasfondo de esto, ¿no? Te quedas en una superficie donde solamente conoces que, pues, de qué se trata, conoces la idea principal, vamos a luchar contra, la violencia, pero no conoces qué hay debajo de eso, pues de qué se trata. Bueno, sin embargo, también hay que tener cuidado porque el mismo Le Bon dijo que no necesariamente las masas son algo negativo, incluso, y bueno, a pesar de no ser totalmente intelectuales, han creado cosas muy de carácter intelectual, como por ejemplo el lenguaje. Entonces, pues sí, existe este conflicto entre las masas y puede ser que no toda la gente, todos los estudiantes que se estén movilizando lo estén tomando a conciencia, pero sin embargo puede llegar a algo, ¿no creen? Ok, nadie supo, nadie sabe y nadie sabrá. 2 de octubre no se olvida. Bien. ¿Qué pasó el 2 de octubre? ¿Por qué la matanza? ¿Qué estaban peleando los estudiantes? Hoy por hoy sabemos ciertas historias, acreditamos unas, desacreditamos otras. Es bien sabido que nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros profesores nos han platicado, o por lo menos a mí, la siguiente historia. Estábamos sentados en la UNAM y unos porros de poli se acercaron a la novia de un amigo.
Entonces empezamos a discutir, empezamos a pelear y llegó la policía. En ese momento atentaron contra la autonomía de nuestra escuela. De ahí, de atentar la autonomía de la escuela, ya que los policías supuestamente no pueden entrar a las instalaciones de Universidad Nacional, empieza todo este movimiento para defender, sus derechos. Entonces, realmente, ¿creen que todos los que estuvieron en Tlatelolco aquel 2 de octubre fatídico sabían realmente por lo que peleaban? No, desde mi perspectiva no, porque evidentemente, bueno, yo no he pertenecido a ningún movimiento de ese tipo, pero yo conozco gente cercana que sí ha llegado a tener esa oportunidad, y evidentemente a veces se dejan llevar, como lo dice en el texto, por las emociones, o así que digamos que, un ejemplo, mi hermano está en dicho movimiento, y como es mi hermano un ser querido, yo tengo emociones hacia él y me importa, pues, él como esté. Veo que, pues, es algo que le preocupa o es algo que es ahora sí que es su prioridad. Yo, como familiar, como gente que lo aprecia, también me uno para apoyar una causa que él está pues ahora sí que moviéndose porque pese a que no conozca ahora sí que los indicios básicos del movimiento, yo me uno a él por la misma cuestión de que es una masa. Considero que no fue una cuestión familiar, creo que un Goya y un Wellum fue su ola, y que fue lo que movió a todos los estudiantes a pelear en contra de toda dicha porquería que el gobierno estaba hacia ellos, sin realmente saber lo que estaba en contra de ellos. Claro, simplemente, pues, bueno, eres parte de esa comunidad, eres parte de la UNAM, eres parte de los estudiantes, entonces te sientes identificado, dices, es mi compañero, es mi semejante. Es una emocionalidad, una empatía, lo que creas. Entonces vas y gritas. Y sin embargo no solo es una lucha al vacío, ellos pertenecen a esta comunidad, y una parte de la característica de pertenecer a una masa, a un movimiento, es entregarte a tu comunidad. Entonces, pues están luchando por sí mismos, entonces eso se vuelve relevante porque es defender a su propia gente, y eso es muy válido. Y algo que sigue siendo importante tenerlo en mente y en conciencia, porque eso es lo que va a hacer finalmente que no nos dejemos mangonear por el gobierno de esta unidad. Y es que aparte, bueno, este movimiento de masa no los excluye a ustedes, ¿no? Son parte de una juventud que, igual que los de la UNAM, del Poli, de aquí del Tecnológico, van a formar parte de una nación. Entonces es importante que asuman esa responsabilidad y como grupo se unan, ¿no? Obviamente sería muy malo que quedaran en las cuestiones que Le Bon nos dice, ¿no? Una masa que está esperando a que alguien nos diga o nos dirija hacia algún lugar, no sabemos con qué propósito, con qué fin, y que al final, finalmente nos encontremos un poquito solos, ¿no? Como parte de esa masa, lo que les pasó a estos jóvenes de la película, donde al final el profesor se desentiende de haber creado este movimiento y deja a los jóvenes solos como únicos responsables de lo que sucedió, ¿no? Sí, ciertamente hay que tener claro, pertenecer a una masa y significa una responsabilidad. Bueno, nos toca irnos de nuevo a corte. Regresamos. Bañas 2 veces en el mismo río.
El fin justifica los medios. Y bueno, regresamos de la canción Execution Song de The Wave, de la película La Ola. Y bueno, ya hablamos de la película, del texto de las masas, del 2 de octubre. Ustedes, bueno, ya de este programa, ¿qué se llevan? ¿Qué pueden concluir con estos temas tan presentes en nuestra actualidad y en nuestra propia manera de ser humanos? Y bueno, todo esto, ¿cómo ha sido representado en la película? Bueno, pues como han probado más de 100 años de historia, el humano está destinado a repetir y repetir y repetir. Siempre va a haber alguien que salga con una nueva ideología. Siempre va a haber alguien que diga, nos están reprimiendo, o hay que crear esto, o hay que cambiar la ideología de tal o otra cosa. Y entonces siempre va a haber una persona que piense parecido a él. Entonces, tarde o temprano se va a formar otro grupo, otra masa. Y bueno, siempre va a estar presente estas características de una masa, ¿no? Siempre van a ser unánimes, emocionales e irracionales. Siempre se va a repetir, siempre van a luchar por algo en común, aunque no lo sepan. Sí, y es muy curioso que además, a pesar de que las circunstancias cambian, siempre sigue siendo cosas muy parecidas. Aquí tenemos al internet, por ejemplo, que eso no existía hace 100 años, y sin embargo siguen sucediendo cosas muy parecidas con el internet, como memes que se ponen de moda, por ejemplo. Bueno, pues obviamente con lo que mencionas del internet, esto fomenta lo que sea que encuentres a personas parecidas con tus ideales. O sea, yo creo que en cuanto a Facebook, Twitter, Instagram, todo ese tipo de redes sociales, yo creo que mucha gente sigue a intereses particulares como artistas, autores, actores, o sea, en general personas que tienen fama en su mayoría, pero lo que tienen en común es que usualmente, por ejemplo, si sigues a un cantante de metal o de hip hop o lo que sea, tienes básicamente, ya estás en una masa, pero sí, ya estás básicamente en una masa en la que tienes algo con lo cual compartes características con la gente, y el internet obviamente fomenta el que ese proceso se haga rápido, el que sea una magnitud a nivel ahora sí que global, porque tú en redes sociales puedes platicar con alguien de Irak, de China, de cualquier parte del mundo que incluso tiene los mismos intereses que tú. Sí, justamente parece ser que el internet es un instrumento para las masas, y tenemos muchos ejemplos. Incluso también están los influencers, que lo hace el influencer y ya uno lo hace porque lo hizo el influencer, el mismo color de labial que Yuya, yo qué sé. Sí, pero estos tienen que ir evolucionando, ¿no? Rapidísimamente, sí, porque claro. pues en nosotros, cada uno de nosotros somos la paz y la tormenta. Entonces, lo que en un momento se convierte así en nuestra bandera que enarbolamos y defendemos, a los 5 minutos deja de ser funcional, ¿no? Para nosotros, porque estamos rodeados de tal cantidad de ideas que estas olas nos llevan, nos traen como el mar, ¿no? Hoy estamos en la punta de la ola, a veces nos llega y nos revuelca y cambiamos rápidamente para modificar nuestra forma de ser. Sí, claro, bueno, en conclusión yo consideraría que todos debemos ser parte de una ola, encontrar nuestra ola, sin embargo está en nosotros mismos saber cuándo dar un paso para atrás cuando esta vaya muy lejos. Es yo creo con lo que me quedaría de la lectura y de la película, no sé qué opinen. Pues sí, porque ciertamente parece que todo esto del movimiento de las masas es lo que finalmente va haciendo la historia, sean masas positivas o negativas, pues es finalmente lo que va trascendiendo y pues nos define como sociedades etnográficas también, lo mencionan mucho en el texto. Claro, una masa buena o mala siempre va a ser factor de cambio, siempre va a generar evolución. Siempre va a haber un progreso gracias a una masa. No importa si es algo bueno o es algo malo. Sí, como sea, muchos factores de las masas como el sentimiento jamás los vamos a poder eliminar de nosotros por el simple hecho de que somos humanos y no robots. Somos seres.
Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por sus comentarios, por estar en el programa. Y bueno, estamos aquí en Cinéfilos todos los martes a las 5 de la tarde. Los esperamos la próxima semana, que vamos a hablar sobre la película One Flew Over the Cuckoo's Nest de Milos Forman y con el texto de Historia de la locura en la época clásica de Foucault. Bueno, hasta luego, Vanessa. Hasta luego. Profesor. Hasta luego, que se ven muy bien. Muchas gracias, yo fui Fredo Guzmán y Guzmán. que tengan un semestre lleno de éxito. Hasta pronto, nos vemos. Perfecto. De olas. Hasta luego. De olas. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. It's mercy, compassion, and forgiveness I lack, not rationality. Things you own end up owning you. No volteo al pasado, nene, me distrae del ahora. Moments will be lost in time like tears in rain. ¿Sabes qué decía mi abuela? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Esto fue Cinéfilos, todos los martes a las 5 por Frecuencia SEM. Hasta la vista, baby. Ya se me están acabando los datos, igual ya no aguanta todo el Cinéfilos. No, carnal, para la otra, el martes a las 5. Pues ahí le seguimos, ¿no?